Conviértete en energía. Quiero ser tu energía y enseñarte a aprender. No olviden lo que estamos haciendo, pues volvamos a retomar primera ley de Newton. Entonces ya en esa primera clase dijimos que íbamos a revisar conceptos como el concepto de cuerpo, el concepto de velocidad, el concepto de fuerza neta, ¿sí? Entonces estamos revisando esos conceptos porque vimos una definición de cuerpo, pero ahora te dijimos que lo fundamental del cuerpo es coger cualquier cuerpo, un cuerpo clásicamente, y en primera aproximación lo vamos a reducir a un punto, ¿listo? Y en ese punto vamos a pintar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿sí? Y eso se va a llamar el diagrama del cuerpo libre del cuerpo. ¿Listo? Y ahí vamos a pintar las fuerzas. Entonces dijimos que intuitivamente la fuerza es un vector, es decir, vamos a empezar a decir, pues la fuerza es un vector, es decir, tiene dirección, y en esa medida, pues nos valimos de nuestro primer ejemplo, el ejemplo 1, ¿sí? Y el ejemplo 1 fue hablar de un objeto sobre una superficie horizontal, yo de pie aquí, ¿bien? Y entonces construir el diagrama de cuerpo libre, miren la dificultad tan absurda. Primero un punto, ¿sí? Y luego pintar las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Y entonces pensando en eso, pintamos el peso, ¿sí? Que se calcula como masa por gravedad, y pintamos la fuerza normal, y esas clases previas ya las dimos, ya sabemos que el peso es la fuerza gravitacional que hace la Tierra sobre los objetos que están aquí cerca, y la normal es la fuerza de contacto entre superficies. Eso ya lo aclaramos. Y entonces este diagrama de cuerpo libre está perfectamente hecho, y sé que está perfectamente hecho, porque finalmente, si yo sumo esas dos fuerzas, es decir, si aplicamos lo que acabamos de ver, si sumo la normal y el peso y la puedo sumar en el orden que pues me dé la gana, si coloco primero la normal y en la punta coloco el peso, hagámoslo con otro color, y en la punta colocamos el peso, ¿sí? Entonces la suma me da 0. Y entonces se cuenta que la primera ley de Newton se está cumpliendo. El cuerpo continúa con su velocidad, y dijimos, o no lo dijimos, pero era implícito, que el cuerpo estaba quieto, ¿bien? Y el cuerpo continúa con su velocidad, sigue quieto, a no ser que sobre él la fuerza neta sea diferente de 0. Y la sumatoria de fuerzas, o coloquemos aquí, la fuerza neta es igual a 0. Y flecha y 0 vector. O sea, no es un 0 normal. Un 0 normal es un 0 normal. ¿Bien? Este es un 0, ya les voy a decir la diferencia. Esto es un 0 normal, pero un 0 vector, pues simplemente un 0 vector. Ya sería una vaina exagerada colocar una flecha, no se la va a colocar. ¿Listo? Y entonces hagamos énfasis otra vez, porque de repente uno de ustedes allá, no sé, tiene algún problema raro y pinta este diagrama de cuerpo libre que aquí está perfecto, y de repente le pinta el peso y pinta la normal, ¿sí? Entonces te das cuenta que la diferencia es pequeña, pero aquí la fuerza neta es hacia abajo. Es decir, si sumamos esos vectores, ¿será que es necesario? Yo no creo. Todos se dieron cuenta que aquí es evidente. Hay un problema de proporcionalidad que tiene esa persona. Este cuerpo no puede estar quieto. Este cuerpo, y podemos decirlo de una vez para ir puliendo el lenguaje, se está acelerando hacia abajo. ¿Sí? La sumatoria no da 0, como la sumatoria de fuerzas no da 0, no puede continuar con su velocidad. ¿Listo? Y entonces, otro diagrama de cuerpo libre. Veamos otro diagrama de cuerpo libre.
Entonces, nuestro segundo ejemplo, ejemplo 2, es coger el mismo objeto y colocarlo sobre una superficie inclinada, cierto ángulo con la horizontal. Y como vamos a empezar pues con cosas fáciles, quieto, ¿de acuerdo? El objeto quieto. Entonces, pinten el diagrama de cuerpo libre. Yo les ayudo con la parte pendeja para empezar. Ustedes allá se concentran en un momentico. Entonces miren, les ayudo con el punto. Ese punto representa el cuerpo. Vayan a pintar las fuerzas. Pónganle stop y lo hacen. ¿Ya le pusieron stop? Háganlo. ¿Ya le pusieron stop? Háganlo. Es decir, no se distraigan con huevonadas. Háganlo. Háganlo. Masturba tu cerebro y eyacula ideas. Háganlo. Bueno. Veamos algunas opciones. Pintemos algunas opciones. Pintemos algunas opciones, o más bien empecemos por... Hagamos esto como más grande acá. De repente vale la pena mucho hacer esto más grande acá, para que quede más claro. Entonces, alguna vez un estudiante, y comparen con lo que ustedes hicieron allá, pintó el peso así. A mí no me gusta pintar las fuerzas aquí encima en principio, porque un diagrama de cuerpo libre significa también como un diagrama libre del cuerpo, ¿sí? Pero bueno, hagamos desorden. Entonces eso sería como pintar el peso hacia allá. ¿Qué opinan ustedes? ¿No les parece que una persona que pinta el peso así está loca? Literal. Es decir, pintar el peso, y creo que ya lo hemos dicho alguna vez, es decir, ¿qué tal uno cogiera esta mierda y saliera para allá? ¿Sí me entienden? Es decir, volteeme la cámara, no tengo que me voltee la cámara, pero después lo hago yo. Sí, ¿cómo esta vaina? No, como con un caucho debería ser. Listo, estoy aquí. Es decir, pintar el peso es lo más fácil de la vida, el peso va hacia abajo. Evidentemente, una persona, si alguna otra persona pinta el peso así, no sé, pues esté menos loca, pero también está loca, ¿no? El peso es la fuerza más fácil de pintar. El peso simplemente... Vaya, aquí vale la pena que hubiéramos hecho un ejercicio numérico, de hecho. Ya ahorita, antes de seguir esta recocha de vida, ¿sí? Concretamos este ejercicio, este primer ejemplo, con algo numérico, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a dar cuenta que poco a poco los numeritos son sencillitos, pues. Entonces simplemente volvamos acá, no perdamos concentración, estamos aquí, el peso hacia abajo. ¿Listo? Y entonces listo, ok. ¿Qué tal? O en muchas oportunidades mis estudiantes, algún estudiante colocó la fuerza normal así. ¿Qué opinan ustedes? Espero que si los descubrí, si alguno pintó la fuerza normal así, pues está loco, punto. O simplemente está loco. Si la fuerza normal es normal a la superficie, es decir, esa palabra, lo que dijimos antes y hablamos del por qué, ¿no es cierto? Aquí toca pintar, borremos esta burrada, que de repente a alguien se le queda en la mente, ¿sí? Habría que pintar la fuerza normal como hacia allá, ¿sí? Pues para que cumpla con eso básico de la interacción entre superficies, es una interacción perpendicular, y entonces 90 grados con la superficie. ¿Listo? Y por último, todo tiene que ver con un buen sentido común, una intuición común.
hacia dónde va la fricción. Es decir, o dense cuenta ustedes que si dejamos solo estas dos fuerzas, si solo estuvieran estas dos fuerzas, y lo coloco así para que después nos cree un registro bonito del tablero. Entonces, cuando sumamos, normal para allá, peso para allá, ¿no es cierto? La fuerza neta, o la suma de esas dos fuerzas, ¿sí?, sería diferente a 0. Y entonces no se estaría cumpliendo la primera ley de Newton. Bueno, mentiras, una burrada, ¿sí? Es decir, las leyes de Newton o las leyes de la naturaleza se cumplen siempre. Más bien, no podría ser, la fuerza neta no sería 0 y por lo tanto no continuaría con su velocidad. ¿Listo? Pero yo le coloqué que una condición, debe estar quieto. Entonces de repente alguno que esté así como que diga, bueno, pero ¿de dónde carajos? ¿Por qué puede estar quieto? Pues desde aquí mismo se debe dar cuenta, o se debería dar cuenta. Si hubiera una tercera fuerza, ¿sí?, y una tercera fuerza que fuera así, ¿sí?, que estuviera apuntando hacia allá, esto podría estar quieto. Y efectivamente esa fuerza es la que vamos a denominar, coloquemos aquí F y coloquemos S. Esa Fs es la fricción estática, ¿sí? Y entonces nuestro siguiente tipo de fuerza que vamos a examinar es la fuerza de fricción. Y fijo, ustedes están familiarizados con esta fricción y este ejemplo es común. Todos se montaron allá en el rodadero cuando eran pequeñitos. Y si estaba demasiado cochino u oxidado, simplemente se montaban ahí y ahí se quedaban. Eso no tiene nada emocionante, ¿no? Está peligroso. Pero si no hay fricción, si quitamos esa, ya sabemos lo que sucede. ¿Listo? Entonces nuestro siguiente tipo de fuerza a analizar será la fricción. Pero antes de seguir, pues démonos cuenta. Les vuelvo a proponer aquí la sumatoria de esas tres fuerzas. Bueno, aquí sobre alguno de ustedes, no sé, como que me anticipé mucho a esto, pero bueno. Entonces, ¿cómo sería la sumatoria? Normal, peso, fricción, y den cuenta que mi descache también, esto aquí es mi descache, ¿sí? Y la suma me daría 0 y el objeto puede continuar con su velocidad, que es estar ahí quieto. Bien, vamos a hablar de la fuerza de fricción, pero antes quiero aprovechar esto que todavía tenemos en el tablero, ¿sí?, para colocarle algunos de numeritos a la cosa, para que empezarle a colocar emoción a esto. Entonces, no sé, volvamos sobre esto, aprovechamos este espacio. Digamos que esta masa es de 2 kilogramos. 2 kilogramos. Digamos que si la masa es de 2 kilogramos, hacer este cálculo es 2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Y entonces eso me dará, como dijimos, 19.6 newtons, que son las unidades en el Sistema Internacional de Fuerza. Voy a colocar aquí newtons por si hay algún despistado. Pero el Sistema Internacional, uno solamente coloca la N, ¿sí? Y hasta la N así mayúscula y no se confunde con esta. ¿Ok? Y entonces, de aquí podemos hacer una cuestión elemental, es decir, traducir esto a una ecuación, ¿sí? Y pensando en el sistema de referencia usual, ese sistema de referencia usual o plano cartesiano, donde pues el lado positivo del eje vertical lo llaman Y, ¿sí?, y la horizontal la llaman X. Y entonces pensando en nuestros vectores, esa cuestión usual que no es una camisa de fuerza,
Decir que si va para arriba es positivo y si va para abajo es negativo. Ojo que, ojo que con eso toca tener todo el cuidado y simplemente diciendo que eso no es una camisa de fuerza. El que escoge el sistema de referencia decide para dónde es el positivo o el negativo, o simplemente es el único sistema de referencia que existe, pero es el más usual. Y entonces si traducimos esto a una ecuación dentro de lo usual, pues esto me quedará n menos w igual a 0. Allá ustedes si quieren exagerar y colocarle esto, pero realmente no es necesario, ¿sí? Y entonces simplemente haciendo el trabajo algebraico inmediato, pues bien. Y entonces de aquí la normal vale 19.6 newtons. Y entonces aquí es donde es necesario que no vaya a haber algún despistado. Bueno, y listo, veámoslo así bonito. 19.6 newtons. Y esta n es esta n de la variable normal, de la fuerza normal, la n de newtons. No es que algún loco, porque he visto locos en la vida, debe por hacer esto. Y ahí se caga esa mierda. Bueno, voy a quitar eso de aquí, porque quiero que me quede un tablero bonito. ¿Listo? Vale, entonces vamos a seguir con la fuerza de fricción inmediatamente. ¿Qué te parece, muñeca? ¡Ay, cielos, qué hombre! ¡Me deshice de esa rata! Con permiso. Mip, mip. Mip, mip. Enseñarte a aprender. Vamos a divertirnos como locos aprendiendo. Sube, baja, piensa. La ciencia te llama. Es naturaleza. Nada es tan extraño. Mip, mip. En este vuelo están prohibidos los pingüinos, así que te mandaré de vuelta a casa al estilo Jerónimo, ahí la ves. Ciencia te llama. Es naturaleza. Pensé que tenía a este bebé volando perfectamente nivelado. Sabía que un piloto experimentado podría perderse sin ayuda de un mapa. Es mejor que aplique mi filete de avión a la mitad. Muy bien, pequeño marisco escurridizo, el juego se acabó. Regresa aquí y te daré lo que te has ganado, molusco vestido de smoking. ¡Qué gracioso! De pronto siento que voy cuesta abajo. ¡Cóctel de camarón! Olvidé activar nuevamente el piloto automático. Liberar carga. Creo que accioné la palanca equivocada. ¡Mi preciosa carga! El cerebro. Y ahora las partes del cerebro. Con ustedes, cerebro. Sí. Corteza, lóbulo frontal, Prostate. hipocampo y neurona, hemisferio derecho, puente lóbulo occipital, Prostate. cisura de silvio epífisis, hemisferio izquierdo,
cerebelo izquierdo, cerebelo derecho, sinapsis hipotálamo, intenta recordar. Axón, dendritas, materia gris, vías de tegmentum central, lóbulo temporal, materia blanca, polo frontal, cisura central, médula espinal y parietal, cavidad craneana y las meninges, bulbo raquídeo y cuerpo calloso son el sistema nervioso. Eso tiene que dejarlos felices. ¡Sí! Vamos a divertirnos como locos aprendiendo. Sube, baja, piensa, deja la pereza. La ciencia te llama, es naturaleza. Nada es tan extraño como no aprender. Conquistar el mundo no te costará.